página web. Lo más importante, intento repasarlo. ¿Para qué? Para intentar llegar al mayor número de vosotros, porque todo esto es importante. Vamos a hablar ahora ayer hablamos del examen MIR y del método. Hoy vamos a concretar cómo aplicar eso mañana a psiquiatría, tanto en el estudio como en las clases, como luego los test de psiquiatría y el simulacro del sábado. Empezamos con el estudio. ¿Es importante? Pues lo más importante. Hemos dicho que del cóctel, lo más importante, era la botella, que es la estabilidad emocional, y la forma más rápida de reactivar conocimientos o aprender cosas nuevas, sin duda, es trabajando yo, estudiando. Por eso, el factor más importante para los resultados es estudiar uno. Y todo el mundo que estáis preparando el MIR, hay miles de médicos en distintos centros de preparación que estáis estudiando. Y eso es lo más importante. Ahora, el engranaje que mueve todo esto es vuestra motivación, vuestra constancia, vuestras ganas, que no debéis perder porque lo importante es llegar. Lo más rentable para adquirir nuevos conocimientos no es venir a clase, es estudiar. Y por eso vais a pasar 6-7 horas al día estudiando. En el MIR no confíes en la suerte, porque la suerte existe, pero con una probabilidad baja. Confía en tu preparación. No hay trucos, ni ahora ni en noviembre cuando penséis, bueno, ¿y esto habrá otro sitio donde sepan las preguntas y no haya que hacer este esfuerzo para aprender? No, no hay forma de sacarse el conejo del sombrero, no hay trucos en el MIR, hay que aprender medicina. La única magia es el trabajo tuyo continuado en la dirección de máximo rendimiento. Y todo lo que te produce rendimiento se apellida esfuerzo. Es decir, y empieza todo con entender. Si tú chocas con la cardiología, la endocrino, la neuro y no la entiendes, paras y un paso atrás. Erasmus, acabé hace muchos años, siempre odié la asignatura, paras y un paso atrás, fisiopatología. Luego empiezas a leer y fijaros que no he puesto memorizar, he puesto relacionar, entender, comprender y repetir. Y todo me cuesta trabajo. ¿Qué es lo más rentable para vosotros? Lo que te cueste trabajo, porque eso es lo que te produce más rendimiento. Es inversamente proporcional a lo que te apetece hacer. Si dudas esto en un momento, ¿qué es lo mejor para mí? Haz lo que no te apetece. Porque te va a apetecer estudiar ginecología, que es lo que te gusta, pero estás sacando un 80%, vas a subir un 82%. Ahora, si empleas ese tiempo en hematología que odias y jamás entendiste, vas a subir de un 30% a un 65% y el rendimiento es totalmente diferente. Así que, ojo con lo que no os gusta, porque hay que mirarlo todo. Y no subcontratéis el esfuerzo en una clase vista pasiva. Las clases tienen que ser activas, el estudio tiene que ser activo. No puntúan las horas, puntúa el esfuerzo. ¿Cuáles son los enemigos del estudio? La distracción, el no estudio. ¿Y el no estudio por qué? Porque tengo la cabeza en otra cosa. Enemigos internos y externos. Distracciones internas. Distracción en general, yo me distraigo con el vuelo de una mosca o los problemas personales. Cuando tengáis un problema, os voy a recomendar el siguiente protocolo. Puede estar el problema reverberando en tu cabeza durante 4 meses sin avanzar. Acaba y empieza, acaba y empieza, acaba y empieza. ¿Qué es lo que hay que hacer? Coger un papel y un lápiz y escribir 4 preguntas y contestar las 4 respuestas. Primera pregunta, ¿qué es el problema? Eso lo acota, suspendí el MIR. Segunda pregunta, ¿cuál es la causa del problema? Por eso os insistí tanto ayer en el análisis. Hice pocos test, empecé tarde, me confié, tuve mala suerte, eso puede añadirse, pero no es la única causa. 3, ¿qué alternativas tengo para clarificar las cosas? Solo qué puedo hacer. 1, volver a presentarme al MIR. 2, especializarme en otro país. 3, presentarme a una oposición de sanidad penitenciaria. 4, abandonar la medicina y presentarme a una oposición de licenciado superior e intentar trabajar como profesor de biología en un instituto. Lo que tengas. Ahora, la cuarta pregunta es la última, que es del menú, ¿qué es lo que quiero hacer? Volver a preparar el MIR. Ahora ya sé consecuente con lo que has decidido. ¿Cuánto tiempo? 10 minutos. Para los compañeros que seáis mayores y que estudiar 1 hora seguidas esto os resulta imposible porque no tenéis entrenamiento, como para mí correr ahora, utilizar la técnica de Pomodoro. Se llama
técnica de Pomodoro porque se hace con un tomate de estos de cocina, lo ponéis en 25 minutos y cuando suena el timbre paráis 5 minutos. ¿Por qué funciona esto? Porque nadie dice, yo no puedo estudiar 25 minutos. Pues entonces el tema es 25 minutos intenso y 5 minutos de premio. 25 minutos intenso, 5 minutos de premio. Lo buscáis en internet y lo miráis. Los compañeros que seáis recién licenciados vais a aguantar 1 hora, entonces no necesitáis esto, porque estáis entrenados más recientemente. Entonces, en principio, lo que os recomiendo es periodos, cada uno su biorritmo, pero de 55 minutos, 1 hora y descansos de 5 minutos. Buscar premios en el descanso que tengo dentro de 5 minutos, en el paseo que voy a hacer yendo al seminario, luego en el deporte que voy a hacer el miércoles y luego en el descenso de sella que voy a hacer el domingo. La técnica que vimos a este hombre que hacía el Ultraman, siempre buscar a corto plazo un pequeño premio. ¿Cuáles son los enemigos externos? Las distracciones de la gente que os quiere ayudar, pero que no se da cuenta que bastante problemas tienes tú estando estudiando en agosto, que no te apetece nada las glomerulonefritis, como para que venga un amigo y te diga, yo sé lo que tú necesitas, estás agotado, lo que necesitas es venirte conmigo a la playa a descansar, que ya mañana, ya si eso, estarás mejor. Así que es justo lo que tú quieres que te digan, así que no necesitas esa ayudita. Entonces, para los compañeros que viváis en casa, tenéis que educar a vuestro entorno de lo importante que es esto para vosotros, que estáis en las sedes. Y los compañeros que habéis venido a Oviedo y seáis de Oviedo, pues lo mismo. Pero para el 90% de los compañeros del curso que no sois de Oviedo, el estar fuera de Oviedo, pues esto os va a evitar estas distracciones. El lugar de estudio. La misma persona, estudiando en un sitio organizado y agradable o no, pues esto rinde completamente distinto. El horario lo tenéis que hacer ya, y es un horario que no sea ideal e incumplible. Tiene que ser un horario que se adapte a tu biorritmo y que sea cumplible. Así se rinde. Bien iluminado, silencio, ordenado, sin el móvil, con internet, desgraciadamente, pero sin Facebook y sin Twitter y sin nada. Todo apagado, salvo una pequeña ventana que dejéis, porque si no vais a estar distrayéndoos constantemente. Ahora, esa misma persona con ese mismo método así, no rinde. Así que tenéis que educar a vuestro entorno para tener un entorno adecuado. ¿Qué es imposible en casa? Os vais a una biblioteca, quedáis con unos amigos, en un entorno que asociéis eso con estudiar. Horas de estudio. La mayoría cualquier cosa que hacemos se distribuye en una curva de Gauss. De forma que nosotros aconsejamos una cosa y hay gente que hace lo que aconsejamos, un pequeño porcentaje hace más y otro pequeño porcentaje hace menos. Pero en agosto la mayoría de la gente contestaba que hacía entre 6 y 7 horas de estudio, que es lo que recomendamos. 6 horas martes y miércoles cuando tocó MIR y 7 horas el resto. Preguntados al final de la segunda vuelta habían incrementado esto hasta 8, pero tampoco estaban todos aquí. Alguien que estudia 8 horas o 9 o 10 tiene que no venir a clase porque no salen las cuentas y nunca se debe romper. Hemos preguntado a los compañeros que repiten el MIR, no de este centro, sino de cualquier centro, cuál es el motivo más frecuente para repetir. Y el motivo más frecuente es no estudié lo suficiente. Es un regalo que están haciendo para vosotros, para que nadie cometa el mismo error, para que no tropecéis con la misma piedra que ellos. La filosofía del curso no es ahorraros el esfuerzo porque os estaría engañando. No hay forma de memorizarse y aprender sin esfuerzo, pero es con el mismo esfuerzo más rendimiento. Y para eso os tenéis que apoyar en un horario lógico y que sea compatible con vuestros biorritmos. Y el horario tiene que tener tiempo para estudiar, las 8 horas de sueño y los 2 días de deporte. Y el domingo libre. Y tiene que estar en el horario, porque si lo dejáis ya veré yo cuando corro, no corres nunca. Y además, el día que corres te sientes culpable. Así que mételo en el horario ya. ¿A qué hora hay que hacer los test y el estudio? Cada uno siguiendo su biorritmo. Así que esto no hay problema, cada uno ponéis, se trata de que el único requisito que os pongo es que hayáis mirado la materia antes de venir aquí, porque si no, no se puede seguir la clase. O sea, ponéis las horas de estudio cuando queráis. Al principio os va a parecer imposible acabar de estudiar, acabar de hacer el test y venir corriendo a clase.
Pero el truco es lo que yo os dije, vivir en compartimentos cerrados. Se acabó el estudio, se acabó el test, finalizar, me voy a clase. Y no intento recuperar, porque lo que tenéis que hacer es mucho, y si vais dejando cosas, flecos ahí que queréis hacer, no tenéis tiempo, y lo que va a pasar es esto. Y como no queremos que nadie rompa, nunca, entonces lo que tenéis que hacer es empezar de cero cada vez. Y luego activar mecanismos de emergencia. Lo mismo que cuando estéis en urgencias, no tenéis que tener la misma prisa de atender a un paciente cuando os llega un accidentado que cuando han chocado 2 autobuses y llegan a urgencias 50 personas a la vez, porque no puedes curar muy bien a uno y que se te muera otro que necesitaba líquidos o intubarlo. Tienes que actuar por prioridades. Y aquí vamos a actuar por prioridades. Vamos a tener siempre un plan B. El plan A es el que os he explicado. El plan B es, tengo 7 horas para mirar 50 páginas de psiquiatría. Me queda 1 hora, porque hay que mirar el reloj. Me queda 1 hora, no me da tiempo. ¿Qué tengo que hacer? Resúmenes de psiquiatría. Me toca hacer el test de psiquiatría. Esto, he acabado mi tiempo. Bueno, perdonar, me queda media hora, ¿qué tengo que hacer? Correr. Esto, he acabado mi tiempo, finalizar. Vamos a pasar al siguiente día, os toca el MIR. Habéis hecho un MIR en 5 horas y no habéis acabado, seguro muchos. Ahora vais a hacer el siguiente MIR en 2 horas y media. ¿Cómo vais a acabar? Imposible. Entonces os voy a decir un truco. Se trata de que saquéis la mayor puntuación posible. Para eso hay que leer el mayor número de preguntas posibles. ¿Y cuál es el truco? Ya os lo expliqué. Sáltate las preguntas largas. Las preguntas ligadas a imagen las dejas para el final. Siempre hay un plan B. Tenéis que si miráis a qué velocidad corre un corredor de maratón el kilómetro, os dais cuenta de qué es esto del ritmo en una carrera de resistencia. Probablemente corre a un ritmo superior al que yo puedo aguantar 500 metros, pero es un ritmo que es suficiente para que él aguante 42 kilómetros. No vale de nada romper justo antes de entrar. Es una carrera de resistencia. Primera prioridad, equilibrio emocional. Y luego, pues bueno, ponte el estudio cuando a ti te va bien. Ponte lo que más te cueste cuando estás más fresco. Ya puede ser el test o lo que sea. Normalmente os digo que el test del primer día lo hagáis antes, pero si lo queréis hacer en otro momento no pasa nada. Seguir vuestros biorritmos, no luchéis contra el biorritmo. Y meter en el horario el tiempo libre, de forma que cuando llega el descanso no os sentís culpables. El descanso es fundamental para rendir. ¿Y cuándo necesitas parar menos tiempo? Si no te has agotado. Así que no vale de nada tomar café y café y café, porque ese día rindes mucho, pero llega la noche y no duermes. Y dices, bueno, Jaime dijo que 8 horas de sueño. Bueno, las 8 horas empiezan ya. Ha pasado 1 hora y no has conseguido dormirte, me quedan 7 horas, 6 horas, 5 horas. Así que ojo con el café, tomarlo a primera hora, pero a lo mejor después de comer, cada uno, pero tener cuidado con esto. Deporte 2 días a la semana que metéis en el calendario. Y hay que descansar. Alguien que siga el Pomodoro cada 25 minutos. Alguien que sigue un método estándar de 1 hora, 5 minutos que aprovecháis para estirar el cuerpo, que se queda esto rígido de tantas horas en la silla, hacer unas planchas, ir a la cocina, abrir la nevera. En efecto, hay lo mismo que había 1 hora antes. Cierro esto. ¿Qué es lo que no hay que hacer? Descanso, me pongo en Facebook. O descanso y voy a ver qué ponen en la tele, porque ponen Juego de Tronos y no sigues. Así que ¿sabéis cuál es la mejor forma de evitar eso? No te pongas en situación de no estudiar. Y para eso intenta durante las 2 semanas hacer una rutina, de forma que ese horario te cueste las 2 primeras semanas, pero después estás haciendo lo normal. Queda con amigos para ir al gimnasio, queda con amigos para estudiar, si ves que no consigues estudiar en casa. Y dormir es fundamental, porque en ese momento es donde vas a fijar lo que has estudiado durante el día. Y dormís 8 horas durante toda la preparación. Y no os sentís culpables en ningún momento. Vais a tener descargable en PDF, en el apartado de tutorías, un libro que se llama Manteniendo el Equilibrio, preparado por el Gabinete Psicológico, donde os van a ir ayudando para los problemas más frecuentes de un opositor, como puede ser
En noviembre no concilio bien el sueño. Pues lo leéis ese trozo. ¿Cómo son nuestros libros? Los 27 volúmenes del manual, cada uno es una asignatura. El volumen 1 es lo que hemos hecho hoy y ayer. Y se acabó el volumen 1 y lo tenéis solo de reserva. ¿Para qué? Para mirar la convocatoria y cosas así. ¿Por dónde estudio? ¿En qué libro vienen todas las preguntas del MIR? ¿Qué tal este? No existe, porque no hay límite. De forma que hay que estudiar algo que sea, pues esto que cubra la mayor parte de las preguntas, pero no hay que esperar que el 100% esté cubierto porque es ciencia ficción. Así que para eso debéis utilizar los libros del manual nuestro. Y os recomiendo, como rescate para los compañeros que necesitéis fisiopatología, el manual de Sisino de Castro. Si alguien quiere tener un libro de consulta de todas las médicas, podría coger el compendio del Harrison, que es el de bolsillo que es pequeño, no es suficiente, pero bueno, es un libro que está bien para el precio que tiene. Y antes recomendábamos un diccionario de términos médicos que ahora con Wikipedia no necesitáis. Pero ojo, cuando llegáis a una cosa que creéis, siempre has sospechado que significa eso, pero no sabes seguro si significa eso o no, lo puedes mirar. Pero no empalmo de una página a otra y me enrollo, ¿vale? Y si no, diccionario. Una cosa que tenéis que entender del rendimiento. Al final de la preparación os enseñé una gráfica donde la mayor parte de las preguntas eran fáciles, una zona intermedia de un 38% regulares y 18% difíciles. Eso explica que la mayor parte de tus netas se deban a las fáciles, menos a las regulares y muy pocas a las difíciles. Eso por una parte, pero esta gráfica también vale para explicar dos cosas. Que al principio, si el MIR en lugar de ser 7 meses fuesen 7 años, todos alcanzaríamos un techo y no subiríamos, porque todo tiende a un límite y el límite es este. Y ya hemos dicho que en el MIR el límite biológico son 190 netas. No hay quien perfore eso, salvo una persona súper buena con un golpe de suerte. Así que ese límite te repele. Tú te acercas y te repele, como dos imanes. Entonces, una cosa importante es que al principio, este examen que acabáis de hacer, os he dicho yo que al final de la preparación, para los alumnos de aquí, el grupo más grande, más de la mitad del examen eran preguntas fáciles. Si analizamos vuestros resultados, el grupo más grande de preguntas van a ser preguntas difíciles, y son las mismas preguntas, pero el momento de preparación es distinto. La variable tiempo cambia el rendimiento. Cuando yo me presenté al MIR no había ninguna referencia, la gente estudiaba por el Harrison, pero el Harrison era imposible acabarlo, y si lo acababas no mirabas el Saviston, y nada. Haz cuentas y verás que es imposible. Así que hay que utilizar textos específicos y aprovechar el tiempo de otras personas que han resumido los textos más importantes para ti. Si tú consigues estudiar esto de la medicina y estudias eso de unas cosas difíciles, donde la densidad de preguntas son bajas, pues la probabilidad de que eso que has estudiado te produzca rendimiento es bajo. ¿Cuánto? Pues a lo mejor estudio todo esto y consigo una pregunta. Pero si eso lo pongo en una zona de máximo rendimiento, resulta que igual consigo 100 preguntas. ¿Y esa zona cuál es? Repemir. ¿Cómo son los libros? Los libros son paquetes formativos que contienen todo para que sea algo coherente. Es decir, en el libro de respiratorio vais a encontrar anatomía, farmacología, fisiología, histología, fisiopatología, métodos complementarios de diagnóstico, la médica y la quirúrgica. ¿Y todo para qué? Para que se pueda entender, relacionar una cosa con la otra y con eso luchar contra el olvido. Acordaros que tenéis que tejer una malla en el cerebro de conocimiento relacionado, porque si no tiráis algo, tiráis moscas en sin tela de araña y caen, pero si hay una tela de araña se sostienen las cosas. El aprendizaje mediante preguntas de MIR es como un cielo estrellado, donde lo primero son, a través de las preguntas de MIR vas viendo dónde se concentran los impactos, las preguntas, y esas son estrellas más poderosas. Y luego pues, hay preguntas en cualquier zona intermedia. Pero lo primero es eso, y si dominas eso, empiezas a tener una base para poder relacionar, comprender y estructurar la información. Si no se estructura, se olvida. Entonces, cada día vais a estudiar entre 6 y 7 horas al día. Me decís, ahora vamos a ir escalando esto. Jaime, solo tengo 15 minutos para psiquiatría. ¿Qué hay que hacer? Empezar por este libro, volumen 27, Repemir. Cogiendo el capítulo de psiquiatría,
tenéis los conceptos de psiquiatría que se han repetido 3 o más veces, no todos, 3 o más veces. Eso ya lo hemos pasado. Ahora lo siguiente que hay que mirar es lo más importante de la psiquiatría, que es lo que habéis utilizado en las adendas durante el curso previo, pero vais a utilizarlo también ahora. En la adenda lo que vais a encontrar es información sobre lo imprescindible. Y la siguiente fase es el libro. El libro, acordaros que contiene el índice en la parte de atrás, porque lo primero que hay que hacer es estructurar la psiquiatría en capítulos y en temas para empezar a meter los muebles en una cosa estructurada, siempre estructurado. Los libros contienen todo esto, todo lo importante, actualizado y adaptado al MIR, y en el libro digestivo tendréis también, en el de cardio y en el de farma, tendréis las preguntas de MIR del último año, y en los otros tendréis las preguntas de los 2 últimos años en la adenda. ¿Cómo están organizados los libros? Lo primero es que tenéis que perderle el miedo al volumen, porque lo importante es la velocidad. Y los libros son poco densos, es decir, contienen muchísimas imágenes, muchísimas preguntas, y vais a ir a una velocidad que no es a la que estáis acostumbrados. Así que la referencia que tenéis cuando yo os digo 50 no es, vais a verlo. Hay 3 partes en un libro: la parte de teoría, detrás de cada capítulo viene un resumen, al final de toda la teoría viene un repaso, que se llama repaso relacional, no estudio relacional, luego veremos por qué, y luego los test. Los test sois los últimos que vais a tener en el libro esto, porque los test hay que hacerlos en la página. Y los libros os hemos hecho nosotros el esfuerzo de hacer la primera vuelta, para que vosotros no gastéis tiempo preparando el material para una segunda vuelta y perdáis una vuelta. Los libros están ya preparados, la información está estructurada y está subrayado. Y podéis decir, oye, ¿pero por qué me subrayas a mí esto? Porque lo que hemos subrayado no es lo que creemos nosotros importante, es lo que el Ministerio considera importante porque ha preguntado en el MIR. El sistema es como el libro de Dubin de electrocardiografía. Un poco de información y preguntas sobre esto, porque así refuerzas y ves el patrón en lo que eso es preguntado. En ocasiones utilizamos, si podemos, las mismas palabras que han salido en la pregunta del MIR. ¿Para qué? Para reforzar 2 veces lo mismo. Aquí tenéis la tuberculosis, que es la enfermedad más importante del MIR, y etiología y las preguntas. Fijaros que es muy poco denso, tiene imágenes, esquemas, repasos y reglas mnemotécnicas. Todo eso te va a permitir avanzar rápidamente y entender, relacionar y asociar la información a imágenes. Una imagen vale más que 1000 palabras. Ahora os voy a explicar el tema de las preguntas de MIR. Tú estudias una cosa y aparece cómo ha sido eso preguntado. Aprendéis el patrón, a reconocer el patrón. Luego otro día hablaremos de reconocimiento de patrones, pero con un razonamiento incompleto, vosotros sabéis qué cosas son. Si te pone un montón de rollos, pero adenopatías ciliares bilaterales es sarcoidosis. Cuando te has acostumbrado a que eso es la palabra clave. Cuando veáis que aparece 4 veces en el MIR, es que aparece 4 veces en el MIR. Puede aparecer o bien en la respuesta correcta, o bien en el enunciado, o bien en una pregunta negativa en una de las respuestas ciertas. En el libro digestivo hemos quitado más allá del 2000, de forma que igual encontráis 7 MIR y solo aparecen 2 preguntas, pero son solo las más recientes las que tenéis. Vamos a hablar de los test. Los test son materia de estudio, es decir, están subrayados también, para que no perdáis tiempo. No es autoevaluación, porque podéis hacer la autoevaluación personalizada de lo que queráis en la web. De forma que está, de aquí solo hay que leer anticuerpos antimembrana basal, síndrome de Guth-Pasteur. Pero en ocasiones os encontráis preguntas relacionadas, preguntas negativas, donde te preguntan lo falso. Y aquí lo que hay que aprender son las 4 verdaderas. Entonces las 4 verdaderas os las ponemos en negrita y en itálica, pero en ocasiones en respiratorio metemos una pregunta de riñón, donde hay solo una opción que tiene que ver con lo que estamos viendo. En ese caso, para que no perdáis tiempo, os la marcamos en itálica y negrita. Es una pregunta negativa y lo demás es de inmunología, pero como estamos en respiratorio, solo una es del síndrome de Guth-Pasteur. Reglas mnemotécnicas como la embarazada que se ríe 9 meses, el tratamiento de la tuberculosis en la embarazada,
con una imagen vale más que 1000 palabras si lo fijas en la memoria. No abusamos de reglas mnemotécnicas porque no buscamos reglas complicadas que sea más difícil aprenderse la regla que lo que hay que estudiar. Pero tenéis una versión ampliada de esto, descargable en la web, un libro de reglas mnemotécnicas. Tú puedes ir a cada asignatura y encontráis las reglas mnemotécnicas. Al final encontráis un resumen. ¿Por qué? Porque pedagógicamente después de estudiar conviene repasar y centrarse en lo más importante. El resumen es la herramienta de seguridad si no me da tiempo a leer la materia antes de venir a clase, que activo el resumen. Y me queda una hora y no me da tiempo a verme en las depresiones. Pues me leo los resúmenes de la depresión y el próximo día intento correr más. Al final de la asignatura encontráis repaso relacional, que lo mismo que habéis estado estudiando las cosas por enfermedades, estos son cortes. Enfermedades que se relacionan con el tabaco, enfermedades que se tratan con radioterapia, enfermedades que son más frecuentes en el lóbulo pulmonar superior y en las bases pulmonares, enfermedades restrictivas y obstructivas. O sea, un corte horizontal para repasar. Eso os va a permitir, por ejemplo, otorrino, repasarlo en la tercera vuelta en 10 minutos. Pero se llama repaso relacional, no estudio relacional. Que nadie intente entrar con esto, porque no hay forma de meterse esto entre pecho y espalda. Aquí no hay nada ni que subrayar, todo es pura dinamita. Entonces esto es para cuando ya te lo sabes, repasarlo rápido. Luego vienen los test, que debéis olvidarlos porque los tenéis en la web. Y los test tienen todos casos clínicos ligados a imagen para que sean como simulacros. Simulacros de solo una asignatura. Y en la semana hacéis 3 test de la asignatura y 3 simulacros. 2 con preguntas en MIR, nivel 2, y 1 con preguntas no MIR, nivel 3. Ahora os voy a explicar 2 conceptos que tenemos tendencia a mezclar. Importancia y rentabilidad. Os voy a dar una regla mnemotécnica. ¿Qué es VIP? El pase VIP a una discoteca, que es Very Important Person, este pasa sin pagar. ¿Qué es muy importante en el MIR? Que es muy famoso. ¿Qué es muy famoso? Que cae muchas veces. Es decir, la importancia en relación con el número de preguntas que cae. Y siempre, cuando cogéis la adenda de otorrino, os encontráis con, primero, ¿cómo está el otorrino en el MIR? Pues en relación con la asignatura más importante, la que tiene mayor número de preguntas de test, la otorrino es un 24%. Tiene el 25% de las preguntas de test que hay en el libro de respiratorio. Importancia pura. Tamaño, número de preguntas de MIR. Y luego podemos eso llevarlo a estas últimas consecuencias. Entras en otorrino y dices, ¿cuál es el tema más importante? Oído, que tiene la mitad de las preguntas de todo el libro. Y luego entras en oído y ves la evolución histórica y dentro de oído, ¿qué es lo más importante? Oído medio. Y oído externo es menos. Pero bueno. Es decir, que esto lo llevas hasta la última consecuencia. Y luego en la adenda os encontráis al principio y es lo primero que hay que mirar, imprescindible. Imprescindibles son los conceptos REPEMIR y lo que el profesor considera, fijaros esto de aquí, perdón, otitis externa maligna, ¿os suena de vuestro examen? 7 veces en el MIR. Y más abajo os encontraréis pues la orientación del profesor hacia lo que es más importante para que empecéis. Os han avisado en qué puntos tenéis que prestar atención antes de empezar a leer. Es como si llamas al profesor, oye Miguel, voy a estudiar estudios experimentales. ¿En qué me tengo que fijar? Pues es la carta de Miguel explicándote en qué te tienes que fijar. Vamos a cambiar de cosa. Dejamos la importancia y pasamos a rentabilidad. Aquí es una cosa ligeramente distinta, pero muy importante. Además de importancia, se mezcla el tiempo. Porque ¿qué tal si es muy importante, pero está en 200 páginas? Pues igual no es rentable. Rentable es importancia mezclada con el tiempo. Y es el rescate. Si no me da tiempo, tengo que hacer las cosas una vez que las entienda, porque si no lo entiendo, eso es prioridad 1, lo perderé por rentabilidad. Y cuando veáis la clasificación de cada asignatura por rentabilidad, os llevaréis unas sorpresas tremendas, porque esto es anti-intuitivo. Si os digo, ¿cuáles son las asignaturas más rentables del MIR? Dices, preventiva, digestivo, no. Las más rentables son oncología y farma. Y puedes decir, ¿cómo es posible si ayer me dijisteis que de oncología había 3 preguntas y de farma 4 o 5? Porque el libro no respeta las fronteras entre las asignaturas. Y hay 3 preguntas de oncología, pero 70 preguntas de tumores. Y hay 5 preguntas de farma, pero los tratamientos de las cosas son médicos o quirúrgicos, y todos los médicos son farmacología. Así que estas 2 asignaturas que son de repaso transversal
son las más rentables. Y no se ponen al principio de la preparación porque son tan densas que no las seguiríais. Se ponen al medio, cuando ya hayáis estudiado, para que sirva de repaso horizontal. ¿Y cuál es la rentabilidad de otorrino? No lo leo bien, el 37% de la de oncología. Y dentro de otorrino me sorprendo con que el último capítulo es el más rentable, porque es el que tiene mayor número de preguntas por página. Preguntas por página. Eso es rentabilidad. Ya sabemos lo que es importancia y lo que es rentabilidad. No es lo mismo. ¿Qué tenéis que hacer con psiquiatría? ¿Qué os recomendamos? Acordaros, entender, relacionar y repetir. Alguien que haya comenzado con nosotros el curso MIR Plus ha visto digestivo una vez hasta marzo, una segunda vez hasta junio y empezará la semana siguiente digestivo la tercera vuelta. Alguien que empezáis ahora, no os preocupéis, porque vais a ver digestivo 3 veces, primera, segunda y tercera vuelta de intensivo en casa y 3 veces aquí, con el profesor. 6 veces los que os habéis apuntado a intensivo. Ahora, el tiempo dedicado a cada asignatura varía dependiendo del grado de complejidad e importancia. Eso es el círculo de repetir. ¿Qué exige la preparación del MIR? Ya sabéis, querer, trabajar de forma continuada y no romper. Lo más importante es no romper. La motivación más importante es la interna, la externa al final no funciona. Y el apoyo más importante es el de tus amigos, tus compañeros, todas las personas que te rodean aquí. Como una carrera de bicicleta donde todo el mundo tira hacia adelante. Vais a tener una clase de relajación que os va a dar un yogi. Y buscamos siempre gente que sea mejor que nosotros, lo cual no es difícil. Esto es ha quedado el dibujo un poco conejo diabólico, pero quería ser el conejo del anuncio de Duracell que y duran. Es decir, no os pongáis las pilas a tope y rompáis dentro de 2 semanas, lo importante es aguantar hasta el día del MIR. ¿Cómo se articula el día de psiquiatría? 7 horas de estudio porque hacéis un test el primer día de solo 1 hora y media. Luego el test. Bueno, habitualmente os recomendamos el día 1 empezar con el test, pero bueno, hacéis lo que queréis. Y cuando ya no podéis más, a las 7 de la tarde venís a clase. Y siempre hay que dormir 8 horas. Esto no cierra 24 horas, pero es casi todo el día trabajando. Eso es el método que os aconsejamos aplicar. Una asignatura de 5 días que tiene 250 páginas, ¿cómo se divide? 250 entre 5, 50 páginas al día. 360 entre 6, 60 páginas al día. ¿Cómo se organiza el estudio? La prioridad 1 es la base. Si no tengo base en esa asignatura, tengo que ir a la fisiopatología, porque si no, es imposible recordar a medio o largo plazo. Es como una escalera donde cada nivel se apoya en el siguiente, y no hay trucos ni atajos. ¿Y cómo tengo que actuar con el libro? Pues no puntúa las horas, solo puntúa las horas que estoy transfiriendo conocimiento del libro al cerebro mediante una postura activa, lo mismo que tampoco puntúa venir a clase, porque la acreditación de horas de clase no se puntúa en el MIR, solo se puntúa el conocimiento que tengáis en ese momento. Y no es cuestión de cantidad, sino de calidad. Y estamos hablando de distintas cosas. Primero, el examen el que vais a hacer no es un examen de tema. No es un examen que os vais a sacar una bolita y vais a decir, hábleme en 15 minutos exactos de insuficiencia cardíaca, porque la preparación habría sido distinta. Va a ser un examen de test, donde os van a preguntar, sin temario, cualquier cosa en relación con la medicina, y donde lo que tenéis que hacer es reconocer un patrón. Es decir, me suena. Os presentan 5 menús y uno te gusta más, y contestas eso. Y no buscas la seguridad total de por qué te gusta más el cachopo que los fritos de piscín. Te gusta más y te gusta más, y la contestas y se acabó. Entonces es un tipo de memoria y un tipo de estudio totalmente distinto, porque fijaros, en uno no hay estímulo, sale la bola, y en otro hay un estímulo, que es, te presentan 5 pares de zapatos y tú solo tienes que escoger el que más te gusta. No tienes que recordar cómo son los zapatos, te los presentan. Es un tipo de memoria diferente y hay que relacionar las cosas que estáis estudiando dentro de la asignatura y con otras asignaturas. No hay tiempo para memorizar como en la carrera. Vais a tener resistencia a esto, pero bueno, no importa con que sigáis con el método que cada uno quiera, siempre que lo paséis por el filtro de los resultados. Y si no funciona hay que cambiarlo. ¿Cuándo? Ya.
Nuestro sistema es leer, entender, relacionar y luego practicar y reconocer lo que acabas de estudiar en las preguntas de test, tanto en el texto como en preguntas sin solución. Sería imposible ver a esta velocidad la materia. Cogéis el libro de psiquiatría, veis cómo es de gordo, lo abrís como si fueses a comprar el libro en la librería. ¿Cuántas imágenes tiene? Tiene muchas preguntas, cómo son los test para quitarme esa parte que no lo tengo que estudiar. Le doy la vuelta, veo la estructura. Y esa es la fase de prelectura. Y es lo más importante para empezar, estructurar. Lo segundo es leer ya, entendiendo, comprendiendo, relacionando. Fijaros que no os estoy diciendo hay que memorizar todo, porque no vais a pasar de la página 10. Y no tiene sentido ver las primeras 10 páginas y dejar de tener una idea general, que es la que necesitas para contestar una pregunta de test, no un examen de tema. No preparéis esto como un examen de tema, que es un examen de test, y tenéis que tener una idea general de todo. Esto, no dejéis eso sin mirar, porque a lo mejor que lo que no has leído, pues es una parte muy, muy importante, el cáncer de mama, donde las cosas se repiten. Y leyéndolo una vez lo reactivas. No dejéis de mirar ninguna asignatura, porque a lo mejor viniendo a la clase de gestión, no acertabas ninguna de gestión, de repente entiendes la gestión y empiezas a acertar toda la gestión con una inversión de tiempo pequeña. Todo está pensado y medido. Acordaros de la malla de conocimientos. Vuestro problema es el olvido. ¿Y el olvido cómo se hace? Se ha medido. Si uno estudia una cosa nueva, el olvido es rápido. Para vosotros el olvido es un poco más lento porque ya es la segunda vez o tercera vez que lo miráis. Lo mirasteis en la carrera de medicina. Y eso hace que el pozo, que llama la gente, del café, sea cada vez más alto. ¿Y cómo eleváis el pozo del café de la memoria a medio o largo plazo? Repasando. No hay más. Me encantaría tener el chip, pero no existe. Así que hay que saber cómo es el olvido y la única forma de luchar contra el olvido es meter repasos. Cada repaso eleva el nivel de pozo más arriba. ¿Y sabéis cuándo es el repaso más rentable? Se ha medido en distintos momentos. Las 8 horas de haber estudiado, justo cuando venís a repasar en casa, en clase. Todo se basa en el esfuerzo, entender, relacionar y repetir. Vais a ver lo mismo que habéis visto en casa aquí. Para luchar contra el olvido, nosotros necesitamos tener este conocimiento y para este conocimiento hay que repasar. Tenéis las técnicas de memorización del campeón del mundo en la página web, un curso de Ramón Campayo, 4 horas de duración de lectura rápida y memorización. Y tenéis este curso grabado en la web también y lo tendréis el domingo en el que volvéis de las vacaciones de primera vuelta. En octubre, cuando volváis, el domingo por la tarde a las 7, tendréis una clase por un residente de neurocirugía que ya lleva 2 años, será el tercero, que da unas clases de técnicas de memoria aplicadas al MIR. ¿Que por qué no las ponemos ahora? Porque son aplicadas al MIR con todo enfermedades del MIR que si no lo has estudiado no lo entiendes. Así que lo hemos puesto en el sitio que pensamos que es mejor. Y ya hemos